Ese es uno de los temas de los que estamos estudiando en el Salmo 119, al pensar en la forma en la que Dios obra para sostener a sus hijos por medio de su palabra. En los últimos pasajes hemos estado viendo a un hombre sufriendo la persecución y pasando por pruebas grandes, diciéndonos el camino por donde podemos encontrar seguridad y firmeza, aun cuando las cosas más difíciles llegan a nuestra vida. Cuando miramos el Salmo 119, vemos este tema del sufrimiento como un tema recurrente, algo de lo que se habla mucho. Y se habla mucho porque el Señor advirtió que en esta vida va a haber aflicción. Y ya sea por el efecto que el pecado trajo sobre todo el mundo o por el enemigo y sus artimañas para tratar de ir en contra de la obra del Señor, el Hijo de Dios va a enfrentar muchas veces el dolor. Y el dolor es una de esas formas en las que vamos a ser puestos a prueba y se va a exponer sobre qué está firmada nuestra vida. ¿Cuáles son las convicciones que nos sostienen cuando todo a nuestro alrededor parece desboronarse? Y el Salmo 119 es un testimonio de que cuando un hombre pone su confianza en el Señor y hace de la palabra de Dios su guía y la busca para que le dé sabiduría, entonces el Señor es fiel. El Señor no falla, sus promesas se cumplen. La palabra del Señor consuela, alienta, sostiene. El pasaje de esta mañana va a seguir en esta misma línea. Hoy vamos a estudiar los versículos 81 al 88. De nuevo, volvemos al tema del sufrimiento. Ya venimos hace varias semanas estudiando este tema. Cada pasaje nos sigue afirmando en nuestra convicción de que la Escritura es suficiente, de que el Señor nos ha dado los recursos para poder enfrentar todo lo que Él va a permitir en nuestra vida. Y lo que vamos a ver ahora es un hombre que ha creído esto y va a hacer afirmaciones acá de un hombre sufriendo, de un hombre cargado, de un hombre que está pasando pruebas grandes, pero a la misma vez un hombre que ha decidido confiar en el Señor en medio de la angustia. Así que el tema de este pasaje lo titulé Dependencia absoluta en medio de la angustia. Dependencia absoluta en medio de la angustia. Porque esto es lo que vamos a ver, un hombre que se siente totalmente desahuciado en el punto más negro, en la oscuridad más grande, en la prueba que él está enfrentando, pero aún en ese punto, él va a decidir no poner en duda las promesas de Dios. Él va a decidir mantenerse fiel a la palabra de Dios, mantener su corazón sumiso a la voluntad de Dios y obediente en todo lo que el Señor le dio para hacer. Y en eso él va a encontrar mucho consuelo y sostén. Y va a terminar el pasaje de hoy con una expresión de confianza y esperanza y seguridad, aun cuando todavía la situación no ha cambiado y la prueba sigue estando. Así que vamos a leer el pasaje, comenzando en el versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Así que aún en la prueba más grande, aún en el momento más oscuro, este hombre ha decidido
poner toda su confianza en el Señor y en los recursos que Dios dio para hacer frente a esa dificultad. Y él no va a claudicar, él no va a dudar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a probar ser suficiente y va a consolar y va a fortalecerle. Así que vamos a ver, comenzando del versículo 81, este desarrollo que va a hacer el salmista. Comienza con esta expresión: desfallece mi alma por tu salvación. Esta expresión desfallece ya nos hace entender el grado al que ha llegado esta prueba. La situación ya la viene contando desde hace varias estrofas. Hay enemigos que lo están persiguiendo, hay dificultades grandes, pero acá la expresión del desfallecimiento da la idea de estar en el punto límite. Podríamos pensar en el concepto de estar ya en el final, cuando ya se ha desgastado y la presión ha llegado hasta el punto más grande. A veces la palabra desfallecer acá se traduce con la idea de estar gastado o estar acabado. Y con esto lo que el salmista está haciendo es poniéndonos en su situación, llamándonos a venir y a estar en sus zapatos para ver por un momento cómo respondería una persona que está en el punto más extremo, en la situación más agobiante, en el momento donde ya parece que no hay ninguna esperanza. Y la segunda línea va a mostrar el compromiso del que yo les vengo hablando desde la introducción. Cuando todo se desborona, cuando no parece haber más esperanza, cuando está en el momento más oscuro, Él nos va a decir cómo Él responde a esa situación. Cuando agrega: más espero en tu palabra. Acá podríamos ver estas dos ideas conectadas de esta manera. Él está desfalleciendo, o sea, su corazón está desesperado por un Dios que le salve, y entonces la palabra se vuelve el consuelo que satisface todo su ser. O sea, en la medida en la que su alma desespera por salvación, es que él encuentra en la palabra el deleite que satisface todo su ser para enfrentar la dificultad que él está viviendo. Estas dos cosas van de la mano, ¿no? Están unidas. Podríamos pensar, si él no estaría tan deseoso de la salvación del Señor, la palabra no sería tan preciosa para satisfacer esa necesidad profunda que él tiene. Estas dos cosas van de la mano. Entonces, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra. Podríamos unirla de esa manera. Pero lo que podemos ver claramente en este primer versículo es este principio que les estaba señalando de la angustia que viene a la vida acompañada de esa determinación a buscar en el Señor el refugio. Job capítulo 13, versículo 15, lo expresa de esta manera: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Nosotros entendemos la teología de nuestro descanso en el Señor, entendemos la teoría de la suficiencia de las Escrituras, pero va a haber momentos donde eso va a ser puesto a prueba. Tal vez la pregunta es: ¿hasta dónde resistiría tu vida en la temperatura en la que el horno podría ser levantado para que tu fe claudique y decidas, todo es una farsa, ya no voy a esperar más en el Señor, ahora voy a pensar lo que mi carne me dice y seguir mi propio corazón, mi propio deseo? ¿Cuál es la temperatura máxima a la que puedes llegar? Fíjate Job lo que él está diciendo: aunque me matare. El salmista está presentando la situación más grande que él ha vivido, la angustia más profunda, la noche más oscura, y él dice: aún así tu palabra sigue siendo mi sostén, en ella voy a esperar. Job,
que es tal vez en toda la narrativa bíblica el ejemplo más grande que tenemos de la angustia que un hombre puede enfrentar y la prueba y la dificultad, Job dice, aún yo podría mantenerme fiel aunque termine mi vida y llegue, ¿no es cierto?, a Dios matarme, que sería el último paso. ¿Qué más falta de pruebas para Job? Eso es lo único que faltaba, ¿no? Y Job está diciendo lo mismo que el salmista. No hay un punto máximo. Es que lo que vos estás viendo en este salmista es un testimonio de lo que la gracia de Dios puede producir en un hombre. La autodeterminación, la fuerza de mi propia voluntad, el pensamiento positivo tienen un límite, ¿no? Pero la gracia de Dios que obra en un corazón, que permite que ese hombre confíe en las promesas del Señor y ame a Dios, a pesar de que él no entiende a Dios, en la dificultad que Dios decida traer a su vida, esa gracia es indestructible. Esa gracia puede hacer que aún en ese momento de más oscuridad se puedan decir las palabras de este salmista. Desfallece mi alma por tu salvación. La salvación todavía no llegó. Estoy desesperado por ella, pero espero en tu palabra. El Salmo 73:26 también usa este mismo concepto con estas palabras. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y acá mismo en el Salmo 119, el versículo 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Entonces, si esto es verdad, no importa la dificultad que venga, no importa qué tan grande sea la prueba, no importa qué tan oscura sea la noche, siempre el corazón va a buscar el mismo lugar para tener refugio. Ese es el escondedero. Así que estamos entendiendo, el salmista está en una situación extrema. Versículo 82, no solamente está en una situación extrema, sino que te da un detalle más. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El salmista se encuentra en esta disyuntiva. La palabra de Dios dice que Dios me va a consolar, que Dios va a traer fortaleza y sostén, pero no llega. Y esa demora es de la que él está hablando en la primera expresión. Desfallecen mis ojos por tu palabra. Los ojos, esta expresión, ¿no es cierto?, parecen que empiezan a nublarse por la agonía de no tener lo que la palabra de Dios dice que Dios da a su pueblo. Dios le hace esperar y esperar y esperar sin tener ese consuelo que él sabe que solamente proviene de Dios. Así que no solamente la noche más oscura, sino que la soledad es grande. El consuelo no llega. La solución no parece a la vista. Tal vez podemos tomar el concepto del Salmo 69:3 y traerlo para entender la imagen de este salmista. El Salmo 69:3 dice así, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Cuando el salmista acá está diciendo desfallecieron mis ojos por tu palabra, es este hombre. En el 69, fíjate que es más gráfico aún. Estoy cansado de llamar. Mi garganta está roja de tanto gritar, de tanto clamar, Señor, sálvame, y nada pasó. ¿Cómo respondemos al Señor? No solamente cuando la prueba es muy grande, sino cuando la salvación nos llega, cuando el consuelo nos llega. Los ojos se cansan de llorar, se nubla la vista. Y esta expresión ahora
va a dar lugar a una serie de preguntas que va a hacer el salmista. Estas son preguntas no de reclamo, son las preguntas de un corazón cargado. Son las preguntas que naturalmente vienen a alguien que está buscando en Dios las respuestas. Son preguntas sinceras. Y en estas preguntas vos notás que el salmista busca en Dios el consuelo porque él sabe que desde ahí puede venir, solamente desde ahí. Él dijo en la primera frase, desfallecieron mis ojos por tu palabra. O sea, la palabra de Dios hizo que desfallezca el ojo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que le dio esta esperanza. Y entonces él se está preguntando cuándo va a venir. ¿Qué palabras son las que el salmista recordaba? Tal vez ahí en Isaías 12:1, uno puede encontrar en muchos pasajes del Antiguo Testamento promesas de Dios de consolar a su pueblo, como nación, y también consuelo individual para los que esperan en Él. Por ejemplo, Isaías 12:1 dice así: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Un día voy a poder mirar para atrás y decir, Señor, aunque vino la disciplina, aunque vino el dolor, al final llegó el consuelo. Y el salmista tal vez estaba pensando en estas palabras, pensando, Señor, ¿cuándo va a llegar el consuelo? O en el capítulo 49, Isaías 49:13, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Señor, ¿cuándo va a llegar ese día en que pueda decir, Jehová ha consolado a su pueblo? Ahora parece que nunca va a llegar. En el capítulo 51, versículo 3, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Esto es lo que Dios hace con su pueblo. Dios trae dolor, pero Dios consuela a los que Él aflige. Dios consuela a los que Él ha traído grandes pruebas para limpiarles. Dios consuela a los que Él ha traído disciplina para corregirles. Dios consuela. Porque las lágrimas duran por un momento, pero su gozo es eterno. Entonces el salmista está esperando en eso. Está confiando en eso, pero eso parece no llegar. Pasa el tiempo y la angustia está ahí todavía. Ahí en el Salmos 86:17 dice, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Así que la primera pregunta, ¿cuándo me consolarás? ¿Cuándo me consolarás? El salmista no está dudando de que Dios va a consolarlo. Solamente el tiempo pasa y él quisiera que sea ya. Y la demora le aflige. No solo la prueba le aflige, la demora del consuelo le aflige. Agrega en el versículo 83 estas palabras, porque estoy como odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Este es un cuadro muy gráfico, cuando en el mundo de aquella época no había vasos térmicos, sino que había cueros que servían como contenedores de agua. Y el cuero tiene cierta flexibilidad y el cuero sirve mientras mantiene esa flexibilidad y esa humedad, ¿no? Pero si vos agarrás un odre y lo dejás demasiado cerca del fuego, el calor va a hacer que se seque el odre. Y el odre seco ya no sirve para nada. Se empieza a resquebrajear y tira todo el agua. Y el salmista está pensando en esto. La prueba que él está viviendo es como estar en medio del humo más denso, en ese calor fuerte,
que está haciendo que toda su vida se vuelva completamente inservible, como un odre al humo. Y termina con esta expresión, aún en esa situación, aún si Dios está desgastando mi vida y de alguna manera volviéndola totalmente inútil e inservible, arruinando todo lo que tengo a mi alrededor, fíjate aún en esa situación la expresión que él va a hacer, el compromiso de este salmista con el Señor y con su palabra. Pero no he olvidado tus estatutos. De nuevo esto te hace pensar en la vida de Job, que es tal vez una imagen de las más claras que tenemos en la Biblia de hasta qué grado puede llegar la prueba. Y si hay alguien que puede pensar en él como un odre al humo, que está todo resquebrajado y que ya está arruinado, que ya no hay esperanza, ya no hay un futuro bueno para él, sería Job. Pero mirá cómo dice en Job capítulo 2, versículo 3. Esta es una escena también que vos podés ver muy, muy clara, que vas a recordar, porque es una de las más recordadas del libro de Job. Cuando viene Satanás y le dice a Dios, no has considerado, perdón, Jehová le dice a Satanás, mirá las palabras que le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto ya lo había dicho Dios de Job, pero mira lo que agrega ahora, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Un odre partido, arruinado, sin causa, solo por la incitación de Satanás, pero mantiene su integridad. Un hombre que en medio de tanta angustia dice, sea el nombre del Señor bendito. Yo no voy a pecar contra Dios. Esa escena lo que hace es, lleva gloria al nombre de Dios. Y Dios delante de Satanás muestra lo que su gracia puede producir en un corazón. La acusación de Satanás había sido, Job te ama porque le das todo lo que él quiere. Sacáselo y vas a ver cómo te maldice. ¿Y qué le dice Dios? No es verdad. Job no me ama por lo que yo le doy. Mi gracia ha obrado en el corazón de este hombre para formar a un hombre temeroso de mí, justo, y esto va a resistir cualquier ataque. Satanás toma el desafío y al final sucede exactamente lo que Dios dijo. Job retiene su integridad. Y esta es la pregunta con la que nos confronta el salmista en el Salmo 119. ¿Cómo vas a responder vos al momento de la angustia? ¿Cómo vas a responder vos cuando llegue el dolor más intenso, cuando se retrase el consuelo, cuando sientas que todo está arruinado y como Job, un odre quebrado, arruinado por Dios? Vas a responder como respondió el salmista, no he olvidado tus estatutos. Acá en el Salmo 102, versículos 3 y 4, dice así, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Fíjate, de nuevo está usando las mismas palabras o mismo concepto, ¿no es cierto? Consumido como humo, los huesos secos, quemados. Y hasta de las cosas naturales uno se olvida cuando viene la prueba, ¿no? Fíjate, me olvido de comer pan. Aún de comer se olvida. Pero este salmista va a decir, de tus estatutos no me olvido. Porque la prueba le está llevando a pensar en la palabra de Dios y someterse a Él. Versículo
84. De nuevo, hay un ciclo, parece, ¿no? Ahora el versículo 84 va a dar inicio a la segunda parte, en donde va a venir otra pregunta. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Y la próxima, ¿cuándo hará justicia contra los que me persiguen? Este hombre no solamente está sufriendo, este hombre está esperando y no viene la salvación, no viene la liberación. Y entonces él se hace esta pregunta, él hace esta pregunta a Dios, ¿cuántos son los días de tu siervo? Él va a pedirle a Dios que lo salve a la luz de la realidad, de la fragilidad de la vida y de lo breve que es la vida. Él está pensando, mi vida no va a durar para siempre. En medio de la prueba, él tiene muy en claro que el propósito de esta vida no es preservar la vida, ni es mantenerse con vida, porque la vida es nada. La vida es un vapor. La vida no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Para el salmista lo más importante es que Dios manifieste en la vida del salmista su justicia, su poder, su salvación. Entonces, pase lo que pase, su vida se va a ir. Su vida es un soplo. Pero frente a la brevedad de la vida, es que el salmista va a pedirle a Dios, no te retrases en salvarme, porque Él quiere que su vida lleve este fruto de gloria para el nombre de Dios. Él quiere, el Señor muestre su juicio contra los que le persiguen. Muchos pasajes nos recuerdan la brevedad de la vida y solamente teniendo en mente la brevedad de la vida es que podemos tener una mirada objetiva de la prueba. Cuando miramos la prueba pensando que nuestra vida es eterna, la prueba parece insoportable, ¿no? Porque esa enfermedad o esa situación familiar o esa persecución parece que nos quitan esto que es tan trascendente y tan valioso, pero la vida no es tan trascendente y tan valiosa. La vida es un humo, la vida es nada, es una hierba que se quema. Pero lo que necesito no es despreciar mi vida. Mi vida tiene valor, pero tiene valor para los propósitos de Dios, no para mis intereses personales. Y este hombre está viéndolo de esa manera. Entonces, por ejemplo, el Salmo 39 le dice el salmista a Dios, hazme entender, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así es la vida. Es nada, es completa vanidad. Y dice el salmista, ayúdame Dios a saber cuán frágil soy. Y entonces el salmista está pidiendo lo mismo acá. ¿Cuántos son los días de tu siervo? Y frente a eso, él va a clamar por una liberación pronta. Versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según tu ley. Él nos cuenta un poquito de cuál es la situación puntual que él está viviendo y él está siendo perseguido. Acá la expresión cavado hoyo está mostrando a estos enemigos como cazadores que están atrás de una presa. Y una forma de cazar la presa era haciendo un pozo. Yo me acuerdo cuando era chiquito con mi primo, nos gustaba cazar y habíamos tratado de inventar una forma de cazar cuises. Y lo que hacíamos era, hacíamos un pozo y enterrábamos 2 baldes sin fondo, el balde del medio sin fondo, uno arriba del otro. Entonces te quedaba un pozo de como 1 metro de profundidad con todas paredes de plástico. Entonces hacíamos el pozo y tapábamos el pocito con palitos, le poníamos pastito arriba y en un lugar donde había muchos cuises, los cuises venían a comer el pastito y pisaban y se caían y quedaban ahí atrapados. La verdad es que nunca logramos cazar ningún cuis. Se ve que no fuimos tan astutos cazadores,
Pero esta técnica de cazar con un pozo se usa desde tiempos muy antiguos, ¿no? Acá el salmista está hablando de esa técnica, de un cazador que está de forma astuta tratando de esconder una trampa mortal en donde va a atrapar a su presa. Y entonces él, el salmista, es la presa. A él lo quieren matar. Lo llama acá a estos hombres soberbios. Son personas que, en contraste al salmista, no están sujetando su vida a la de Dios. Ellos más bien están buscando ser de tropiezo para el pueblo de Dios. Están queriéndole hacer caer en pecado. Están queriendo matarlo, están queriendo destruirlo. Y ellos viven una vida de total libertinaje. Ahí en Proverbios 16:27 dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Este es un patrón. Hombres que están buscando destruir al siervo de Dios, al Hijo de Dios, ya sea porque le quieren hacer caer en el pecado y que Él les siga a ellos en su disolución, o porque ellos están queriendo destruirle por odio. Si es que Daniel escribió esto, podemos acordarnos de esa historia en donde su vida de obediencia había traído el favor de Dios y había muchos a su alrededor que querían destruirlo por envidia. Así que lo que él va a replicar, mas no proceden según tu ley. Él se va a distanciar de ellos y mostrar, esta es la diferencia entre nosotros y ellos. Es que yo, aun cuando llegan las situaciones más difíciles, yo amo tu ley. Yo recuerdo tu ley. Yo vivo de acuerdo a tu ley. Ellos han decidido darle la espalda a tu ley. Esa es la diferencia entre el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. Los que no son del pueblo de Dios, tarde o temprano, van a abandonar la ley. El Hijo de Dios decide vivirla aún en las situaciones más extremas. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Ayúdame. Así que ahora él va a hacer esta afirmación. Todos tus mandamientos son verdad. Sin importar lo que ellos estén pensando, lo que ellos estén haciendo, sin importar cuánto ellos me estén tentando, sin importar las trampas que estén poniendo, yo confío en tu palabra. Yo decido creerla aun cuando mi corazón sienta otra cosa o mi mente me busque traicionar. Tu palabra no va a ser cuestionada. Tu palabra es verdad. La Biblia es el juez final frente al cual no hay ninguna apelación. Frente a este juez solamente cedemos. Lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, no me importa lo que diga el mundo, no me importa lo que diga mi corazón, no me importa los temores y mentiras que deambulan en mi mente, yo creo tu palabra. Y es esta decisión la que él ha tomado. Él no va a cuestionar la palabra de Dios. Ellos le persiguen sin ninguna causa, él está siendo inocente, él es como esa víctima, esa presa que está siendo perseguida para ser destruida, y entonces ahora viene este clamor, ayúdame. El Salmo 75 también refleja este mismo clamor de auxilio. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda a mí y libertador mío eres tú, oh Jehová, no te detengas. Esto es lo que el salmista está diciendo. Señor, yo no voy a dudar de tu palabra. Voy a esperar. Voy a ser fiel hasta la muerte. Sálvame. Estoy en tus manos. Ven a mi rescate. Y esta es la buena noticia. Dios escucha esos clamores. Él es el ayudador. Él es el que viene al auxilio de los que esperan en Él. Entonces Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios viene y es el socorro. Cuando alguien grita ayuda, ahí está el Señor. Él va a responder. En el versículo 88, mira, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Gloria a Dios por ese casi, ¿no? Porque los enemigos pueden estar cerca, los enemigos pueden
eh, desear destruirnos, el Señor es nuestro ayudador. Puede ser que haya muchos casis en nuestra vida, pero esta es la buena noticia. Nadie es destruido con un casi. El Señor es la palabra final. Él decide cuándo Él permite qué. Así que Él no va a dejar que los enemigos destruyan a su hijo hasta que Él haya cumplido su voluntad con su hijo. Sin importar cuántas artimañas, sin importar qué tan grande sea su ejército, no van a destruirle. Este cuadro tal vez lo puedes ver en una historia del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando David está escapando de Saúl? Ahí en 1 Samuel 23, 26, 27, Saúl se acerca y Saúl está por agarrarlo a David. De repente, mirá lo que dice en el versículo 26, 1 Samuel 23, 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. O sea, estaban en el mismo cerro. Unos venían por un lado y David corriendo, escapándose, ¿no es cierto? Iba del otro lado, estaba casi por destruirlo, ¿no? Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. O sea, casi por atraparlo. Ya estaba la trampa armada y estaba funcionando. David se apuraba, pero ya no tenía a dónde escapar. ¿Y qué pasó? Ahora va a morir David. No. El versículo 27. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. La trampa ya estaba lista, estaba a punto de morir David. Y en ese momento llega un mensajero. Un ejército, vayamos a defender. Y dejan de perseguir a David para ir a frenar a los filisteos. Este es Dios protegiendo a su siervo. David era el ungido. David iba a ser el rey. No iba a poder ser destruido por Saúl, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios no puede permitir los casis. Pero lo que quiere decir es que Dios es el que tiene la palabra final y no el enemigo. Y aun cuando estén a un centímetro, Dios puede traer un temor, un mensajero, y Dios puede sacar el peligro inmediatamente. Spurgeon dijo estas palabras en su comentario de los Salmos: si estamos resueltos a morir antes que abandonar al Señor, podemos estar seguros de que no moriremos, sino que viviremos hasta ver el derrocamiento de aquellos que nos aborrecen. Qué tremendo. Si estamos dispuestos, resueltos a morir antes que abandonar al Señor, o sea, como el salmista decía, no me olvidaré de tu palabra, no voy a dejar tus estatutos, podemos estar seguros de que no moriremos, sino que viviremos hasta ver el derrocamiento de aquellos que nos aborrecen. Y entonces casi me han echado por tierra. Pero, aunque casi me echan por tierra, no he dejado tus mandamientos. De nuevo, mi referencia es la palabra de Dios. Yo voy a obedecerla siempre, pase lo que pase. Porque aún más peligroso que mi enemigo es Dios. Yo temo más a desobedecer a Dios que al acecho de cualquier enemigo. Y por eso no importa qué tan cerca estén los enemigos, no voy a desobedecer a Dios para librarme del enemigo. Nunca. Y en esta misma imagen de David siendo perseguido por Saúl, Saúl estuvo a punto de matarle, ¿no? Casi. David escapó por obra de Dios. Pero mira lo que dice en el capítulo 26, un poquito más adelante, el versículo 9. ¿Se acuerdan cuando Saúl entra a la cueva y David estaba con sus hombres ahí? Y le dicen: esta es tu oportunidad, Dios te lo entregó en tus manos. ¿Y cuál es la respuesta de David? ¿Voy a matarlo para poder escapar de mi enemigo? Mirá, casi me mata. No sé si va a sobrevivir la próxima. Pero lo que David piensa es: no voy a desobedecer a Dios.
Y entonces mira cómo le responde. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? ¿Sabés qué es peor que ser perseguido por Saúl? Es ser perseguido por Dios. Entonces, voy a matar a Saúl. ¿Cómo voy a escapar de Dios? Yo puedo escapar de Saúl si Dios me protege, pero de Dios, ¿quién puede escapar? Nadie. Entonces, esto es lo que el salmista está diciendo. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Yo no voy a desobedecer a Dios. Ese es su compromiso, de obedecer hasta el final. Entonces, versículo 88 termina con las palabras de esperanza y de seguridad. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Señor, lo que necesito es el poder sobrenatural que da vida a los muertos, porque estoy al final de mis fuerzas, estoy arruinado como un odre. Sé que tú eres mi única esperanza. Dale vida a este hombre que está muerto. Vivifícame conforme a tu misericordia. Confío en tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Fíjate el lugar que tiene la palabra de Dios en la vida de este hombre. Este hombre entiende, pase lo que pase, tu palabra es la que me va a sostener. Este hombre es un testimonio práctico de lo que dice Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3 es un pasaje conocido en donde Moisés reflexiona sobre las pruebas que Dios trajo sobre Israel en el desierto y las lecciones que Dios quería enseñarles a su pueblo. Y así es como lo dice Moisés. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Dios fue el que trajo la aflicción. Dios fue el que trajo el hambre. Él estuvo a tu lado y te sustentó. ¿Y cuál es el propósito? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios trajo la prueba para enseñarte que su palabra es suficiente para sostenerte. No de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Dame vida y voy a guardar los testimonios de tu boca. De la boca del Señor salió esta palabra. Yo voy a vivir de acuerdo a esta palabra toda mi vida. Y también algo más. Yo pensaba cuando leía esta última expresión. Él dice, vivifícame y guardaré los testimonios de tu boca. Dando a entender, este es su compromiso y este es el propósito por el cual él quiere ser restaurado. Para poder seguir viviendo una vida guiada por la palabra. Vivir su vida guiada por la palabra no es un complemento para sus proyectos personales. Es el objetivo por el cual él quiere seguir adelante un día más. Es para que la palabra se muestre suficiente en la vida de un hombre que está totalmente deshecho. Él quiere seguir obedeciendo la palabra. Entonces el Salmo 119, el versículo 46, dijo así: a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Sálvame y guardaré tus testimonios. Lo mismo. El resultado de una vida restaurada va a ser una vida de obediencia. Muchos años más de seguir viviendo de acuerdo a la palabra. Es tremendo cómo este hombre entiende cuál es el eje que debe guiar la vida del creyente, del Hijo de Dios. Cuando la palabra es nuestra guía, nuestro sostén y el fin por el cual queremos mantenernos vivos, para que Dios sea glorificado en nuestra obediencia a Él y muestre el poder de la palabra. Entonces la vida cobra sentido. Aún la prueba cobra sentido. El Señor lo hizo para enseñarnos que el hombre no va a vivir por el pan,
va a vivir por la palabra. ¿Querés vos convertirte en un testimonio de esta verdad? ¿Querés vos aprender esta lección y afirmarlo con tu vida? Inevitablemente eso va a requerir pruebas que van a llegar. Y en ese momento vos lo que vas a tener que hacer es afirmar lo que el salmista dijo. No voy a abandonar tus estatutos. Voy a ser fiel a tu palabra. Y el Señor va a cumplir esto que Él se propuso hacer en tu vida.